Muy bien. Ahora vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Es la clase número 2, hoy de la unidad 9. Plin. Ahí estamos. Bueno, ayer vimos todas estas clasificaciones. Gracias a Dios estuvimos ahí un poco repasando. Y muy bien nos está yendo. Vamos a las manifestaciones clínicas, ¿sí? Hoy no tenemos que ver manifestaciones clínicas, diagnóstico que ya un poquito estuvimos viendo, y el tratamiento, ¿sí? Y se acabó, porque cardiopatías congénitas es la tercera clase, y hasta lo que hoy vemos entra en tu parcial del martes 10. Así que, atenti. Habíamos visto muchas formas de clasificar la insuficiencia cardíaca, ¿sí? A partir de la fracción de eyección, del Instituto Nacional del Corazón Americano, si es izquierda, derecha o congestiva, ¿sí? Y a ver cuál más me falta, si es temporal en relación a los tiempos. Bien. Pero hay una clasificación que estamos usando muchísimo, ¿sí? Actualmente, si ustedes van, si estuviéramos por cardiología o unidad coronaria, escucharíamos, ¿sí?, que la clasificación a partir de la fracción de eyección está en boca de todos. Te van a decir, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca sistólica, es decir, el problema está en su capacidad contráctil, ¿sí? Escuchen y tomen nota de esto porque es pregunta de recuperatorio siempre. ¿Sí? Pues yo te pregunto, ¿cómo se hace ahora? ¿Y por qué usamos la vieja? Entonces vos tenés que defender la vieja y la nueva, ¿sí? La clasificación nueva usa la fracción de eyección, que ya explicamos lo que es y a partir de qué estudio se determina, ¿sí? Se determina a partir de una ecocardiografía o un estudio hemodinámico, ¿sí? Que es poner un catéter en la arteria radial, ya no usamos tanto la femoral, ir hasta el ventrículo izquierdo y monitorizar la fracción de eyección directamente, ¿sí? Ustedes habrán escuchado que hay pacientes que van a hemodinamia, hacerse un cateterismo, ¿sí? A veces son cateterismos diagnósticos, como podría ser este, o terapéuticos cuando, por ejemplo, van a colocar un stent, ¿sí?, en los adultos, o ya vamos a ver en pediatría los cateterismos terapéuticos para colocar interruptores del ductus arterioso persistente. Eso es un capítulo para el próximo encuentro. Entonces, ya sabemos lo que es la fracción de eyección, que nunca tiene que ser menor al... ¿Cuánto dije? Pregunto a la audiencia. 55. No menor al 55%, excelente, 55 o más, pero nunca menos, ¿sí? Y entonces ustedes van a escuchar, no van a decir, tiene insuficiencia cardíaca derecha, izquierda. Alguno que otro lo va a decir, ¿sí? Pero actualmente hacemos el distingo en sistólica y diastólica a partir de la fracción de eyección. Si yo digo que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca sistólica, lo que está fallando es la capacidad contráctil. Sístole, contracción. En cambio, si digo que tiene una disfunción diastólica, el fallo está en el reposo cardíaco, porque es tan importante contraerse como relajarse, porque a partir de que yo me relajo, permito volumen de fin de diástole, ¿sí? Si el corazón nunca se termina por relajar, la sangre que quiere entrar al ventrículo es siempre poca y por lo tanto hay un gasto cardíaco bajo. ¿Se entendió esto de la clasificación sistólica-diastólica? Profe, no me quedó claro eso de la clasificación nueva y la clasificación vieja. ¿Qué se Bien, refiere con la vieja? bien. Yo lo que les decía que actualmente, si estuviéramos en la práctica, ¿sí?, en la integrada, que correspondería ahora, ustedes escucharían en la UCO o en cardiología, dirían, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca sistólica y aquel diastólica, ¿sí? Esa es la forma vigente, actual, está de moda y la estamos usando en todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo clasificar la insuficiencia cardíaca? Si yo digo, esa es la forma nueva, si yo digo que la insuficiencia cardíaca es sistólica, ¿sí?, a partir de la fracción de eyección, que ya vimos lo que significa, el valor normal y cómo se monitoriza, ya lo vimos, recién lo expliqué, la sistólica, si yo digo que es una insuficiencia cardíaca sistólica, el problema está en que el corazón no tiene buena
contractilidad, es decir, que el inotropismo es el problema. Sístole, contracción, inotropismo. En cambio, si yo digo que el problema es una insuficiencia cardíaca diastólica, y vos tenés que irte a qué es, vos decís, ¿qué es diástole? Es el momento donde los ventrículos reposan. ¿Y por qué reposan? Porque necesitan el volumen de fin de diástole. Reposan para llenarse de sangre, diciéndolo entre corchetes para que se entienda, y a la espera de, ¡pum!, la sístole. Si yo tengo un periodo de relajamiento diastólico pobre, se llena poco el ventrículo de sangre, y si sale poca sangre del ventrículo, se me cae el gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Se entendió la clasificación sistodiastólica? Sí, profe, gracias. Bien. La forma vieja, ¿sí?, es hablar fisiopatológicamente la clasificación. Es decir, tiene insuficiencia cardíaca derecha, la tiene izquierda, la tiene biventricular o congestiva. Las dos clasificaciones se siguen usando. Una porque está vigente y de moda en el mundo, sistodiastólica. La tienen que saber, porque si no quedan fuera del mundo, ¿sí? Y la vieja le sirve mucho a enfermería y a los médicos porque nos permite rápidamente advertir signos y síntomas, ¿sí? Entonces, la forma vieja de pensar la clasificación según la fisiopatología de la derecha, la izquierda o biventricular me permite determinar rápidamente signos y síntomas. Las manifestaciones clínicas, ¿sí? Además de los mecanismos que compensan, ¿sí?, el mecanismo Van Starling, promoviendo hipertensión arterial y taquicardia, remodelando los tejidos, ¿sí?, también generan signos y síntomas en relación a qué cámaras están viéndose insuficientes, ¿sí? Por ejemplo, y acá esto ya hay un montón de preguntas como casos chiquititos en el parcial. Por ejemplo, yo voy a dar un caso y juntos vamos a mirar el cuadro que yo ahora estoy mostrando y que si ustedes pueden hacerlo, lo miran conmigo y si no, lo escuchan. Yo te digo, tengo un paciente de 6 años de edad que ingresa con marcada oliguria, bradipsiquia, ¿sí? Y el desarrollo pondoestatural está disminuido, ¿sí? Cuando ustedes vieron crecimiento y desarrollo, ¿sí?, el desarrollo es una cuestión cognitiva y el crecimiento es de la masa celular. Acá tiene un desarrollo pondoestatural disminuido, es decir, que las condiciones cognitivas y de crecimiento están alteradas. Yo les pregunto, mirando el cuadro, con los signos y síntomas que yo les di, ¿qué tipo de insuficiencia tiene este chico? Mirando el cuadro, busca esos signos y síntomas que yo di. Izquierda. Bien, primero tenés que ver eso. ¿Qué cámara está afectada? La izquierda. Ahora, la otra pregunta que te va a hacer el parcial, o el recuperatorio, o el final, y la vida. Te va a decir, bien, te doy la derecha, es la izquierda. No confundan, te doy la mano. Listo, estamos de acuerdo, es izquierda. Pero izquierda, ¿de qué forma? Porque el débito o el gasto cardíaco es anterógrado o es retrógrado. Miren la imagen, a dónde están esos signos, y yo ahora lo voy a explicar. Que el paciente esté oligúrico, débil, bradipsíquico significa que tiene enlentecimiento en el proceso del pensamiento y el lenguaje. ¿Sí? Que vos le preguntás algo y decís, ¿cómo te llamas? Me llamo Diego. ¿Ves? Hubo todo un enlentecimiento de pensar y responder. Eso se llama bradipsiquia, ¿sí? El prefijo bra, enlentecimiento. Bien, pregunto, estamos a la izquierda, pero estos síntomas de bajo gasto cardíaco, ¿qué son? ¿Anterógrados o retrógrados?
Anterógrados. Muy bien. Pregunto a la audiencia, de lo que se acuerdan haber visto en segundo año, ¿qué significa que sea anterógrado o retrógrado? En este caso, ¿alguien se acuerda algo de esto? Retrógrado era cuando la sangre del corazón en la aurícula vuelve por las venas pulmonares, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, sí, hay algo de congestión. Bien. ¿Y anterógrado? Anterógrado, no me acuerdo. Bien. Si vemos los ejemplos, tanto de la izquierda como de la derecha, ustedes se tienen que ubicar, como dice, no sé quién habló, porque no los estoy viendo. ¿Quién fue que dio la opinión que estaba bien? Yo, Nacho. Yo voy a preguntar una barbaridad absoluta. Cuando te dicen Nacho, ¿cómo te llamas? Ignacio. Ignacio, ¿no? Viste que a veces se dicen, yo no me acuerdo cómo se dice a las personas, pero bueno, Madre mía. Ignacio, Nacho, bien, ¿sí? Pero tienen que ubicarse en el ventrículo. Siempre recuerden que uno, si el cardiólogo ama una cámara cardíaca, está enamorado perdidamente del ventrículo izquierdo, siempre. Y las demás son amantes, son todas cámaras amantes. Cuando necesita las va y las busca, ¿sí? Los médicos, los enfermeros, las enfermeras también. Estamos todos seducidos por el ventrículo izquierdo. Entonces vos te parás en el ventrículo izquierdo, como también te puedes parar en el ventrículo derecho. Porque los ventrículos es como la reina y la princesa. La reina es el ventrículo izquierdo y la princesa es el ventrículo derecho. Porque una se tiene que bancar mucho y el otro algo, por sus sistemas que emprende, ¿no? La circulación mayor de un lado y la circulación menor o pulmonar del otro. Entonces vos te parás, en este caso, en el ventrículo izquierdo, pues estábamos en las cámaras izquierdas. Cuando vos decís, cuando alguien te pregunte, ¿qué signos tienen que ver con la salida de la sangre del ventrículo a la aorta? Esos son signos de bajo gasto anterógrado, que se llama anterógrado, que significa ante lo que yo tengo. Y el ventrículo izquierdo, ¿qué tiene adelante de él? La aorta, ¿sí? Es como que yo soy el ventrículo y digo, hacia adelante la aorta, hacia atrás, retrógrada, la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando te pregunten anterógrado, es siempre mirando hacia adelante. Si yo siempre me paro en los ventrículos, lo que tengo adelante de los ventrículos son las arterias. Del lado de la izquierda la aorta y del lado derecho la pulmonar. Entonces, fíjate que cuando se afecta la capacidad contráctil ventricular izquierda, ¿sí? Los signos que se dice de bajo gasto, porque el gasto cardíaco es lo que más tenemos que cuidar, y si se cae, se dice bajo gasto, ¿sí? Los signos y síntomas de bajo gasto cardíaco izquierdo, anterógrados, es decir, lo que tengo para adelante, la sangre que sale deficiente del ventrículo izquierdo, tenés lo que dice acá, hipoperfusión tisular periférica, ¿sí? ¿Cómo se podrían dar cuenta que el paciente tiene una hipoperfusión tisular periférica? ¿Qué notan en ese paciente? Puede ser la coloración, profe, una palidez o una cianosis. Muy bien, tengo el paciente pálido, cianótico, ¿qué más? Cuando lo toco, ¿cómo noto que están las manos? Frío. Frías, muy bien. Después, ¿puedo algún signo que yo pueda determinar y anotar en la hoja de enfermería, además de lo que observé, ¿no? Es decir, perfusión periférica, Llenado capilar. el relleno capilar, que va a estar en el intensivo, va a durar más de 2 segundos, ¿sí? ¿Ven? Todo eso supone hipoperfusión tisular. Después puedo monitorizar la saturación de oxígeno, obviamente, y ahí después tenés la oliguria, ¿sí? Si alguien te pregunta hoy, ¿cómo el enfermero puede determinar que el paciente está oligúrico? ¿Qué tiene que calcular para decir que el paciente está oligúrico? Lo vieron conmigo, ¿eh? Diuresis. Bien, pero ¿qué tiene que calcular para que yo diga, tiene oliguria, tiene poliuria, tiene normouria, tiene anuria? El ritmo diurético.
Muy bien, tiene que calcular ritmo diurético, ¿sí? La diuresis de cabeza, pero si no calcula el ritmo diurético, no vas a ver si es mucho o poco o nada. Muy bien, que el paciente tenga astenia, ¿qué significa? Si yo te digo, estoy asténico, ¿qué me está pasando? ¿Y tenés poca fuerza muscular? Muy bien, generalmente es un paciente debilitado, con pocas fuerzas, generalmente hasta pierden el apetito, ¿sí? Astenia es pérdida, el prefijo a, sin. Muy bien, debilidad, confusión, bradisiquia, insomnio, pérdida de la memoria, ¿sí? Y acá dice, bueno, llegando a un shock cardiogénico y multiorgánico, ¿sí? Esas son otras cosas. A veces también los pacientes sufren lo que puede pasar cuando hay un bajo gasto cardíaco, que se da mucho en los ancianos que tienen fibrilación auricular, FA, ¿sí? Que hacen un bajo gasto por arritmias, ¿sí? Cuando ustedes estén en una guardia y le llegue un anciano, un adulto muy mayor, y vean que se dice, ¿no? Te dice el desame, lo traemos porque se cayó en la calle y perdió el conocimiento, después lo recuperó rápido. Entonces, lo primero que vos tenés que darte cuenta, tomar el pulso, porque seguramente ese paciente tiene alterado el ritmo, porque debe tener una FA, que es muy normal en muchos adultos mayores, una fibrilación auricular. La FA, la auriculación auricular, ¿sí? Lo que hace, altera el gasto cardíaco y generalmente lo altera bajándolo, ¿sí? Entonces, cuando vos te llega un paciente con la cara destruida, ¿sí? Que se cayó y no recuerda qué le pasó, y es un anciano, pensate en una FA. Tómale el pulso, hacele un electro, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo, ojo, que lo hace el enfermero sin que tenga un médico atrás. ¿Eh? Un enfermero formal, responsable, eso no, yo no necesito que venga el médico a decir, hacerle un electro. No, controlo el pulso, le hago un electro, valoro y le digo al médico, mira, en tal box llegó tal paciente, le tomé el pulso, le hice un D2 largo, un electro convencional, y me parece que tiene una FA, ¿sí? Cayó, no defiende. Eso tiene un nombre propio, ¿sí? Que se llama síncope, ¿sí? Síncope. Cuando yo hago un síncope es que el gasto cardíaco cayó, pero cayó tanto que disminuyó la presión de perfusión cerebral, ¿sí? La presión con la cual la sangre llega al cerebro cae abruptamente por la arritmia, ¿sí? Que hizo caer primero el gasto cardíaco, y el paciente, ¡pum!, se cae. No pierde el conocimiento y nunca defiende la caída, ¿sí? Porque se desmaya, hace ¡pum!, se desploma, ¿sí? Entonces, como no defiende la caída, se lastima el rostro principalmente, porque la cabeza pesa mucho, ¿sí? Y es muy poco el tejido que hay entre el tejido óseo y la calle, ¿sí? Entonces, por eso rápido tienen hematomas impresionantes. El síncope es algo que yo me tengo que preocupar. Diferente es el desmayo histérico que se dice en la guardia. La diferencia es, vos te vas a dar cuenta, una persona que hizo síncope o lo va a hacer, se te cae, ¿sí? Hace pum y se rompe la cara, ¿sí? Porque no puede defenderse. En cambio, cuando vos estás en la guardia y te entra un paciente que dice, ay, estoy por desmayar, ay, ay, y busca sentarse o acostarse en la camilla, a ver, eso se llama desmayo histérico. ¿Por qué? Porque no es sincopal, no es por bajo gasto, ¿sí? Es por un problema de ansiedad, depresión, ¿sí? Vos tenés que dejar que haga ese teatro, en buen sentido, decir, bueno, a ver, desmáyese acá sentadito. Además, el paciente lo va a hacer, no se va a tirar al piso así nomás. Si se tira, ay, 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 y se protege, no es tonto, ¿sí? Porque no pierde el conocimiento. Entonces, en el síncope, preocupate. En el desmayo histérico, también, pero deja que haga un poco de escena, fíjate que se caiga sentado o se acueste, lo dejas tranquilo y luego charlan a ver qué está pasando. Seguimos en la izquierda.
Entonces, anterogradamente tengo todos estos problemas. El problema está del ventrículo a la aorta, ¿sí? Pero si pasa a la derecha, el ventrículo derecho también tiene problemas hacia adelante. Y acá hacia adelante, el ventrículo derecho, ¿a qué arteria tiene? ¿A la arteria cuál? Que es cortita, que llega ahí nomás. A la pulmonar. Claro. Y adelante tiene la pulmonar y fíjate que los signos propios de bajo gasto pulmonar, anterior hacia adelante, son que haya una hipoperfusión pulmonar. Nada más. Es decir, llega poca sangre a los pulmones. ¿Es un problema? Obvio que es un problema, ¿sí? Pero se da muy pocas veces. Explico esta parte y nos vamos al primer recreo. Síntomas referidos a la congestión de los tejidos retrógrados. Es decir, yo me paro mi ventrículo izquierdo, ¿sí? O el derecho y miro hacia atrás, ¿sí? Retrógrado. El ventrículo mira hacia atrás y ¿a quién tiene? A las aurículas. ¿A la izquierda o a la derecha? Según donde vos te estés parando. Si yo miro retrógradamente desde mi ventrículo izquierdo, voy a tener lo que dijo Ignacio, congestión pulmonar, ¿sí? Porque la sangre no está llegando como debería, porque yo tengo un ventrículo que no tiene fuerza y no deja tener un buen fin de diástole, todo se congestiona, es como un tránsito, se va congestionando hacia atrás, ¿sí? Sale poco, genera los problemas que recién vimos. Se congestiona hacia atrás, tenemos congestión pulmonar. Y acá aparecen todos los respiratorios. Entonces yo te digo, tengo un paciente que tiene disnea, ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? Pregunto, ya nos vamos al recreo. Si yo te digo, mi paciente está ortopneico, ¿qué estoy diciendo? ¿Era que le costaba respirar estando acostado? Bien, ¿y entonces qué hace el paciente? Eh, La necesidad del paciente de sentarse para poder respirar. Para poder ventilar con mayor comodidad. Este paciente se ahogan, ¿eh? Se sienten que se ahogan, por eso se sienten. Yo voy a explicar algo que hay gente que a ver, que se ríe cuando lo explico. Yo también me muero de la risa. Ortopnea, el prefijo orto, ¿sí? Que uno a veces lo toma para hacer broma, viene del griego recto, ¿sí? Sí, y el recto existe en la anatomía humana, ¿sí? Cuando vos decís recto, decir ortos también, son sinónimos, nada más que la biología adoptó más al término recto. ¿Y qué es recto? Recto. En la antigua Grecia, si alguien te decía, ¿cómo va tu día? A Sócrates le preguntaba, ¿cómo va tu día? Y si él decía, para el orto, significa que le estaba yendo muy bien, porque era una forma de conducirse en la vida de forma recta, ética y moralmente, ¿sí? Hoy, si en cambio vos decís, me voy para el orto, parece que te va mal. Pero en la antigua Grecia, decir que te iba para el orto estaba bueno, porque significa que era recto a tus valores, ¿sí? Entonces, para que recuerden que el prefijo orto, ¿sí? Que es un prefijo, significa incorporarse, sentarse, rectificarse, ¿sí? Lo mismo cuando vos decís, ¿qué significa? Escriba con buena ortografía, que escribas bien, ¿sí? Conforme a las reglas de la letra, ¿sí? Entonces, la ortopnea, como muy bien dijo una alumna, es cuando el alumno tiene la imperiosa necesidad de cambiar de decúbito, generalmente sentarse, a fin de optimizar la ventilación. Si vos me lo definís así, me caigo muerto del otro lado de la computadora, ¿sí? Y me van a dar el premio Nobel de la Educación, a mí y a ustedes también. Otro problema, tenés el edema agudo pulmón, ¿sí? Y por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿qué podrías auscultar en un paciente con signos retrógrados izquierdos? Vos decís, bueno, congestión izquierda, retrógrada, afecta al pulmón. ¿Qué podés auscultar si está todo congestivo el pulmón? Hay algo que siempre vas a auscultar.
Sí, es que en la base de los pulmones se escucha como líquido, como burbujeo. Bien, ¿y cómo se dice todo eso con un solo nombre? Tiene un Eh, nombre eso. Hemostoico no era. Nah. Ese era otro. Hemoctoico cuando el paciente tose. Crepitante. Crepitantes. Muy bien, crepitantes. Todo lo que dijo, creo que Ignacio, en una sola palabra, auscultación de crepitantes, ¿sí? Traten siempre, como yo le dije, de pegar para hacer el gol, no quieran pegar en el palo, porque el profesor va a decir, ¿y cómo se dice? Y ahí cuando ya el profesor te dice, ¿cómo se dice? Ya como en el truco, va haciendo rayitas como diciendo, a este lo voy a desaprobar, ¿sí? Porque, viste, cuando vos escuchas que el alumno nunca puede hablar con propiedad y siempre va por el costado y vos tenés que llevarlo, ya está. Cuando lo empezás a llevar de la mano decís, no, este necesita más tiempo, ¿sí? Entonces, pegale a la pelota para que haga el gol. Decir, auscultación de crepitantes. Y ahí sabés que le cerraste el día al docente, por no decir alguna mala palabra. Entonces, esa auscultación de crepitantes, ¿sí? Y acá hay algo que también hay que explicar, disnea paroxística nocturna, ¿sí? ¿Qué significa disnea paroxística nocturna? Si vos desarmás las palabras, ¿qué pueden decir? Porque ves que dice disnea, después dice coma, disnea paroxística nocturna. Es como que es otra cosa. Y sí, es otra cosa. ¿Y qué significa? Si solamente sabés las palabras, ya la armás la frase. Vamos, alumnos de tercer año, segundo cuatrimestre. Disnea paroxística nocturna. ¿Qué significa cada palabra? Y armamos la definición. Si yo digo disnea, digo que está alterado el patrón de ventilación en algunas de sus características, en la frecuencia, en la profundidad, en el ritmo con el que respira el paciente. Nocturna ocurre de noche. Y paroxístico, ¿qué significa cuando algo es paroxístico? De repente, ¿sí? De repente y no sé mucho la causa. Entonces, hay muchos pacientes, esto ocurre mucho en los adultos, yo se los digo porque la mayoría de ustedes van a cuidar a adultos, pasa en tu paciente que tiene insuficiencia cardíaca, está más o menos controlado, y a las 3 de la mañana el paciente se despierta, te toca el timbre y dice que se está ahogando. Y de veras se está ahogando. ¿Sabés por qué pasó? ¿Alguien sabe por qué puede tener disnea paroxística nocturna un paciente en medio de la madrugada? Ahora que ya te ayudé a pensar la definición. ¿Qué tienen muchos los pacientes a nivel periférico? En los pies, a veces en las manos, hasta en los rostros. ¿Qué tienen? ¿Mucho qué? Por culpa del riñón que se le ocurrió retener agua. Edemas. Edemas. Entonces, cuando vos en el día tenés edemas, todo se queda en las manos, todo se queda en los pies, ¿sí? Pero cuando llega la hora de dormir, a la noche, yo me acuesto en decúbito, en el supino, bien acostadito. Entonces, los líquidos de los edemas, que están en el intersticio, empiezan a ser reabsorbidos y entran a circular. Y como no hay nada que se le opone, se va todo al pulmón. Y como yo tengo una insuficiencia del ventrículo izquierdo que no me deja llevar de vuelta al corazón, congestiono al pulmón de mucha circulación pulmonar de sangre y el paciente hace trasudación, ¿sí? Lleva el líquido de la circulación a los alvéolos, se llama trasudación, eso una vez lo habíamos explicado cuando vimos neumonía. Entonces el paciente se despierta ahogado de verdad, se está ahogando este paciente. El primer tratamiento, ponele oxigenoterapia, una cánula nasal o una máscara con sistema de Venturi, el 50, porque se te está ahogando de veras, y tenete cerca furosemida para dar endovenosa, porque hay que sacarle rápido, urgente, líquido que está trasudando y ahogando al paciente. ¿Sí? Bueno, nos vamos al primer recreo y cuando volvemos vemos los retrógrados del lado derecho, que estos son importantísimos,
y exploración, un poquito más de exploración física. Dejo de compartir, me voy acá, dejo de grabar